Este fin de semana he estado en un evento empresarial y quiero contarte exactamente cuál ha sido mi experiencia. Si no me conoces, soy Arturo Masagues y aparte de tener mis propios servicios de entrenamiento online, también ayudo a otros entrenadores a crecer y escalar sus propios servicios de entrenamiento online. Y ya desde hace más de 3 años, bueno, voy a hacer 3 años justo en este año 2026, que soy miembro, soy parte de una mastermind de David Marchante, que entiendo que le tienes que conocer, que realmente la mastermind es un grupo muy reducido de personas, de empresarios, que al final nos reunimos todas las semanas para hacer crecer todos nuestros negocios y nos reunimos, pues es un grupo muy reducido de personas, seremos como yo que sé, unos 40, 50 empresarios actualmente, es un grupo muy reducido donde es muy difícil acceder porque al final tienes que pasar un proceso de selección y para que te hagas una idea del nivel de personas que hay dentro de esta mastermind, pues al final simplemente para acceder tienes que pagar más de 20.000 euros, creo que es ahora, por tanto el filtro de acceso es muy alto y pues al final el nivel de la calidad de gente que hay dentro de esta mastermind pues te lo puedes imaginar y son gente prácticamente todos los sectores que están dominando prácticamente sus sectores dentro de España y obviamente pues al final esto te ayuda a crecer y te aporta muchísimo en todos los aspectos estar dentro de un entorno así. Y para que entiendas un poco cómo funciona esta mastermind, nos reunimos prácticamente todas las semanas todos para compartir, ver cómo podemos hacer crecer todas nuestras empresas, nuestros servicios, porque al final pues todos tenemos aspectos que nos frenan, que tenemos que superar día a día y entre todos nos ayudamos a que podamos crecer muchísimo más. Por tanto, al final en un entorno así con gente tan top pues puedes crecer muchísimo. Y luego también cada X tiempo nos reunimos de manera presencial, como ha podido ser este fin de semana, que son normalmente 3 días, viernes, sábado, domingo. Tenemos 4 eventos a lo largo de todo el año donde nos reunimos entre todos para obviamente pues al final este evento presencial pues siempre te ayuda a crecer muchísimo más porque no solo nos reunimos entre todos sino que también normalmente suelen venir otros expertos que tienen empresas hiper grandes, que son dominadores de otros sectores y al final cuando vienen este grupo de personas a estos eventos pues obviamente te aportan muchísimo más, te enseñan cómo lo están haciendo y no solo puedes compartir con los compañeros sino al final el crecimiento que tienes con la formación que recibes en estos eventos pues obviamente es brutal. Por eso al final yo siempre soy partidario de que tienes que estar dentro de entornos que te ayuden a crecer, pues como en este caso yo dentro de la Mastermind de David Marchante, tienes que estar dentro de entornos donde haya gente que esté intentando conseguir pues, objetivos parecidos a los tuyos o que estés en un entorno de crecimiento para que puedas estar creciendo de manera constante. Y yo, por ejemplo, aquí, pues es obviamente mi entorno de crecimiento, que ya te digo, llevo 3 años, el crecimiento que he tenido en estos 3 años ha sido brutal, obviamente, y al final es lo que tienes que intentar estar haciendo continuamente. Y lo primero que te tengo que compartir de este fin de semana, que ahora me meteré un poco más en profundidad con temas, con aspectos que hemos estado viendo que estoy seguro de que te pueden aportar muchísimo, es el hecho de que ya simplemente reunirte con este tipo de personas, el aporte que te da el hecho de estar compartiendo con ellos, estar comiendo con ellos, estar tomando un café con ellos, te aportan una auténtica locura, porque al final es simplemente compartir qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo tú actualmente, qué frenos, qué te puedes estar encontrando y al final cuando ellos te comparten lo que están haciendo pues coges un montón de ideas y al final el crecimiento que tienes es increíble. Eso es lo principal que destaco de este tipo de masterminds, porque al final el crecimiento que te aporta es brutal. Y después yo al final soy consciente cuando llego al día siguiente a casa y traigo un poco todo a tierra y me doy cuenta de la suerte y lo agradecido que estoy de estar dentro de un entorno así, porque al final las cosas que aprendo dentro de este entorno son cosas que realmente la gente no tiene ni idea actualmente. Por tanto, yo veo gente que está haciendo cosas dentro de sus negocios, que ahora te contaré algún aspecto así muchísimo más diferenciador, que son cosas que realmente nadie está haciendo y les está haciendo crecer de una manera descomunal. Y por tanto, si son cosas que tú aplicas ya ahora mismo, vas a estar por delante del 99% de las personas que están dentro del sector. Por tanto, es como si fueras como dentro de Star Mastermind, es como si fueras como 2 o 3 años por delante del resto. Y al final, si vas 2 o 3 años por delante del resto, te estás diferenciando muchísimo. Y es lo que principalmente destaco de estas masterminds, porque al final es que si vas
2 o 3 años por delante del resto y yo todo esto también contenido se lo puedo transmitir a los alumnos que están trabajando conmigo y nos ayuda a diferenciarnos del resto de personas que no tienen acceso a este tipo de información, imagínate el crecimiento que puedes estar teniendo si tienes tú también acceso a este tipo de información, que son cosas que también te voy a contar dentro de este vídeo. Es una locura, es una barbaridad y son cosas que tú tienes que tener en cuenta. Para explicarte así algún aspecto diferenciador que te vas a quedar flipado ahora mismo, es que ya la gente está utilizando chatbots de IA. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que tú ya estás hablando con ella por medio de las redes sociales y no te están contestando ellos, ni siquiera otra persona, te está contestando un chatbot. Y esto no es un chatbot que se nota que es una automatización o que sea que está de por medio. O sea, tú hablas con este chatbot y no te das cuenta de que es una IA. Y está perfectamente diseñado para hacer una conversación contigo y llevarte a una llamada de venta. Esto ya se está haciendo, ya hay gente que lo está testeando y que está teniendo muchísimos mejores resultados que con personas físicas haciendo conversaciones. Por tanto, este aspecto que realmente está empezando prácticamente este año, seguramente a finales del año pasado también, que ya lo llevamos un tiempo como teniendo ahí en mente, este es un aspecto súper diferenciador que las personas que lo estén utilizando ahora mismo van a marcar muchísimas diferencias dentro del mercado, porque esto a lo mejor tú que lo estás viendo, pues podría tardarte en llegar, pues yo que sé, 5 o 6 meses, y si yo ya me adelanto de ti 5 o 6 meses, 1 año, 2 años, imagínate que cuando te llega a ti ya a lo mejor lo está utilizando todo el mundo y ya no vas a marcar tantas diferencias. Por tanto, esto son cosas brutales que puedes estar aprendiendo de eventos así, que es que marca muchísimas diferencias dentro de tu negocio que estés llevando a cabo ahora actualmente. Da igual que seas entrenador o tengas otro puto negocio, da exactamente igual. Pero bueno, esto es como lo principal, digamos, como la introducción, la gran introducción, que al final te cuento un montón de cosas, pero creo que era importante que lo tuvieras en cuenta, porque es que al final para mí esto es lo que realmente me rompe la cabeza de este tipo de eventos y quiero que te lo lleves tú también. Pero bueno, al final es un evento de 3 días. En este caso es un evento más a nivel de formación donde vienen grandes referentes a darnos clases de aspectos que ellos están llevando a cabo o aspectos que nos pueden ayudar a nosotros muchísimo en este momento. Y obviamente si tocamos este tipo de aspectos, pues obviamente nos va a ayudar a crecer muchísimo más. Para hacerte una idea, vino una experta, te voy a contar un poco cómo fueron los días para que lo tengas un poco en cuenta, porque al final el contenido que vimos es contenido que realmente marca muchísimo las diferencias en el punto que estamos actualmente. Porque al final, según van pasando los años, el sector va evolucionando y o te vas estando a la plena actualidad de cómo está evolucionando el sector, o si no vas evolucionando, cada vez te vas quedando un poquito más atrás. Y entonces, normalmente cuando nosotros hacemos este tipo de eventos, es precisamente para tocar los aspectos más actuales. Por ejemplo, el primer día, el viernes, que solo dimos por la tarde, dimos 2 temas fundamentales, uno comunicación y otro inteligencia artificial. En comunicación vino una experta en comunicación que ayuda, pues yo que sé, a gente de, por ejemplo, a actores, actrices, les ayuda a comunicar mejor, cómo transmitir muchísimo mejor esa comunicación. Y es que te das cuenta que la comunicación actualmente en las redes sociales cada vez es mucho más importante. Por eso seguramente yo también me he animado a grabar este vídeo hoy para contarte cómo ha sido este fin de semana. Porque la comunicación cada vez es más importante. La gente ya se va profesionalizando cada vez muchísimo más, cada vez ya la gente va teniendo muchísima más experiencia en comunicar, y aquellas personas que realmente saben comunicar, que saben marcar la diferencia por medio de una buena comunicación, son la gente que se van a posicionar por encima del sector. Y tú al final lo único que estás haciendo, o ten en cuenta que lo único que estás haciendo es leerte un papel donde a lo mejor grabas el contenido y ya está. Y eso no es saber comunicar, eso es crear contenido y ya está. Tienes que saber comunicar, y la comunicación, una buena comunicación, tiene un impacto muchísimo mayor en las personas que te están viendo. Por eso al final tenemos que convertirnos en grandes comunicadores, tenemos que saber comunicar para poder impactar realmente a las personas que te están viendo al otro lado de la cámara. Y empezamos con este aspecto que obviamente es fundamental. Y después esto lo continuamos con inteligencia artificial. Actualmente ya hay influencers de IA. Hay agentes de IA, influencers de IA, que tienen muchísimo más seguidores que tú, que tienen muchísimo más impacto que tú, que llegan a muchísima más gente que tú y que seguramente poco a poco empiezan a vender muchísimo más que tú. Vino un tío que ha creado 2 influencers de IA, una Yaya no sé qué y un tío que es argentino,
y que son influencers de IA porque ya tienen miles de seguidores y están haciendo campañas de colaboración con gente, incluso ya están vendiendo servicios. O sea, si estamos llegando a ese punto, aquí puedes coger o dos vertientes, o unirte a ese movimiento y empezar a utilizar la IA, aprovechar esa IA para poder progresar y mejorar mucho más, o posicionarte en la parte contraria y posicionarte dentro de una marca personal, de mantener esa identidad, esa presencia, que por ejemplo para mí es uno de los aspectos que yo más defiendo y que pues luego al final tú puedes utilizar la IA para otras cosas que te pueden ayudar muchísimo dentro del día a día, pero eso son cosas que ya son reales, que ya se están utilizando, igual que lo que te decía de los chatbots anteriormente. Por tanto, a eso estamos evolucionando. El segundo día vino Tony, que es el fundador de B-Levels, que seguramente lo conozcas porque es una marca de suplementación, y sobre todo entender que Tony es médico y se está especializado sobre todo en la salud y el rendimiento, también a nivel empresarial y a nivel deportivo, y nos estuvo hablando de un montón de aspectos súper importantes que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestro rendimiento a nivel empresarial, porque los empresarios al final somos como deportistas de élite y tenemos que cuidarnos igual para poder sacarle el máximo partido a nuestro día a día, porque si al final tenemos en cuenta diferentes aspectos como el descanso, el entrenamiento, la nutrición y también aspectos hormonales y cosas de este estilo, pues obviamente nuestro rendimiento puede ser muchísimo mayor, y son aspectos que en muchas ocasiones olvidamos, y que obviamente la salud a nivel físico es lo más importante para poder rendir al máximo en el día a día. Por tanto, este es un aspecto fundamental que tienes que tener en cuenta, y obviamente pues en la sesión pues vimos muchísimos más aspectos relacionados con esta salud a nivel físico que nos puede ayudar a conseguir muchísimo más éxito. Y luego por otro lado estuvimos viendo aspectos a nivel de inversión con Celia Rubio, que obviamente es una crack, porque según vas generando ingresos por medio de tu negocio, pues al final todos esos ingresos los puedes aprovechar por medio de inversión para poder seguir generando muchísimos más ingresos. Y si tienes ciertas nociones a nivel empresarial, digo a nivel inversión, por medio de tu empresa, pues obviamente todo esto te puede ayudar a generar muchísimos más ingresos, sobre todo pasivos a largo plazo, porque lo más importante es que tú tengas dinero que te ayude a seguir generando dinero, pues obviamente esto te ayuda a crecer muchísimo más. Y luego por la tarde vino un chico que se llama Vini no sé qué, no recuerdo, Laureiro o algo así, si no me equivoco, que obviamente es un crack a nivel de marketing, agencia de marketing, creo que él era de Medellín, si no me equivoco, pero bueno, nos estuvo contando un poco cómo lo hacían con su agencia a nivel de marketing para crecer, cómo organizaban todos sus embudos a principio de año para organizar cómo van a convertir, cómo van a vender a lo largo de todo el año, para crecer pues con los productores con los que estén trabajando. Nos contaba un poco cómo lo estaban organizando y los diferentes funnels, los diferentes embudos que tú puedes utilizar para crecer en todos los aspectos, y era una auténtica locura. Te rompe la cabeza un tío así, y obviamente al final donde más hincapié le daba es al hecho de invertir a nivel de equipo, a nivel por ejemplo de publicidad también, para crecer lo más rápido posible, porque cuanto más inviertas a nivel económico en tu negocio, pues obviamente todo esto te va a ayudar a crecer muchísimo más. Y luego ya el último día vino un chico de Hotmart, donde estuvo. Si no conoces Hotmart, realmente es una plataforma donde pues muchísima gente tiene pues ubicadas formaciones, pasarelas de pago, etcétera. Y obviamente dentro de esta plataforma pues tienen un montón de control a nivel de métricas, de datos de gente, a nivel de facturación, retenciones, etcétera, etcétera, un montón de datos, y obviamente te hace ver un poquito la realidad de cómo está el sector actualmente, y sobre todo en aspectos que tienes que tener en cuenta, como es también, por un lado, una parte de inteligencia artificial que ya está incorporando todo el mundo, pero por otro lado también la conversión de clientes, de gente que cumple tu programa, de renovaciones, etcétera, un montón de aspectos súper importantes que todos tenéis que tener en cuenta para poder crecer y escalar vuestros servicios. Y luego, por último, este aspecto me encantó, porque esto tenéis que tenerlo todos en cuenta, sobre todo a la hora de comunicar dentro de las redes sociales, dentro de vuestros clientes, dentro de todos los aspectos, y es el cambio de identidad, porque al final tienes que tener en cuenta que las personas que te están viendo, tú tienes actualmente una identidad, y para poder crecer desde el punto en el que estás a tener los resultados que quieres tener, tienes que cambiar esa identidad que tienes. Y al final, si tú consigues cambiar esa identidad, va a hacer lo que te haga conseguir esos resultados. Por tanto, es muy importante tanto entender la identidad que tú tienes actualmente, como la identidad que te está viendo, de la gente que te está viendo.
Entonces, si tú sabes entender bien esa identidad y sabes cómo puedes producir ese cambio de identidad en las personas, es donde realmente vas a poder ayudarlas, seguramente acaben contratando tus servicios y donde tú también puedes crecer a nivel personal. Por tanto, este punto de identidad, de hecho, es un aspecto que estoy trabajando muchísimo con mis alumnos, porque únicamente dentro del sector pues se habla de dolores, problemas, en qué punto está, en qué punto quiere estar la persona, pero muy pocas veces se habla de este punto de identidad. Y en estos últimos meses yo estoy empezando a hablar o a escuchar hablar muchísimo de esta parte de identidad, y creo que es un aspecto que vamos a tener muy en cuenta a lo largo de este año 2026, porque va a cambiar muchas cosas dentro del sector. Y así, en resumen, es como ha sido un poco el fin de semana, sobre todo la gente que ha venido a formarnos de cómo es la experiencia de este tipo de eventos, que ya te digo que es brutal. Hasta que no lo vives no te puedes imaginar cómo son este tipo de eventos, porque obviamente la energía, la frecuencia a la que vibras pues es muchísimo mayor. Y yo llego ahora, por ejemplo, el lunes, porque hoy es lunes, ayer volví del evento, y llego ahora a casa y estoy como con tantas ideas en la cabeza que tengo que traerlas a tierra para ver dónde poner el foco y dónde empezar a poner acción, porque son las cosas que más me pueden ayudar en este momento a poder avanzar dentro de mi negocio. Entonces, son aspectos, todo lo que te he comentado es simplemente para que veas un poco la experiencia de cómo son este tipo de eventos, de lo importante que es estar dentro de un entorno de este estilo, y sobre todo el hecho de que vivir este tipo de eventos, por ejemplo en mi caso, me hace darme cuenta de que en muchas ocasiones voy como 2 o 3 años por delante del sector, y que obviamente yo esta información la recojo para dársela a mis alumnos lo más rápido posible. Así que espero que te haya gustado, que te hayas quedado con los aspectos más importantes, porque creo que te pueden ayudar muchísimo. Y si quieres seguir aprendiendo aspectos relacionados con esto, si tienes un negocio que quieres seguir aprendiendo, yo tengo mi comunidad gratuita, que es Entrenador de Cero Online, donde comparto por ahí un montón de cosas de manera diaria, mentorías diarias por email, y todas las semanas hago masterclass en directo para enseñarte cosas de este estilo. Así que te recomiendo que te unas por ahí, y obviamente si no quieres perderte nada, pues suscríbete a mi canal y así estarás atento a todo.